Bien, jóvenes, entonces vamos a resolver los dos ejercicios que habla de las válvulas lógicas, siempre hablando de mandos directos, ¿verdad? Bien, el ejercicio de la guía de trabajo, el número 4, la salida de un cilindro simple efecto debe efectuarse desde dos puntos totalmente distintos, o sea, diferentes. Al dar una señal de marcha a una palanca o a un pedal, el vástago del cilindro sale. Al quitar la señal de marcha, el vástago del cilindro entra. Entonces, este va a ser el primer ejercicio que nosotros haremos hablando de válvula lógica. Vamos a estar hablando en el software dos válvulas utilizadas comúnmente en neumática. En electrónica hay más válvulas lógicas. Nosotros solo vamos a estar hablando, por lo menos en estos instantes, de dos válvulas lógicas: la válvula lógica I y la válvula lógica O. Entonces vamos a iniciar con la válvula lógica O. La válvula lógica O también es conocida como válvula cheque o válvula selectora, de tal manera de que ahorita vamos a analizar bien desde cuántos puntos diferentes ella puede ser accionada o manipulada. Bien, entonces, ¿dónde las encontramos esas válvulas? En nuestra biblioteca de elementos. Nos vamos donde están las válvulas de control, de cierre y control de caudal. Y en este caso, pues acá tenemos la válvula selectora. ¿Qué significa eso? Pues la válvula selectora es también conocida como válvula O. Es la primera válvula lógica que nosotros vamos a estar estudiando. En cierto momento, pues vamos a ver cómo funciona esta válvula, ¿verdad? Entonces, el ejercicio lo vamos a hacer con esta válvula que está acá. Bien. En el ejercicio nos plantea que vamos a actuar un cilindro de simple efecto. Vamos a trabajar con un compresor, una unidad de mantenimiento también. Aquí está la unidad de mantenimiento. Y ahora vamos a identificar cuando la válvula dice que ella puede ser accionada desde dos puntos diferentes. Significa que necesitamos dos pulsadores. Este tipo de válvula es utilizado en las máquinas en donde se necesite que el operario trabaje con seguridad. Aquellas máquinas en donde el operario expone partes de su cuerpo. Normalmente hablamos de las manos. Entonces es para proteger las manos. Bien. Vamos a configurar dos válvulas. Accionamiento por pulsador plano con retorno, accionamiento retorno muelle. Son dos válvulas las que vamos a necesitar, entonces vamos a configurar dos. Bien, aquí las tenemos. ¿Qué nos hace falta? Las vamos a interconectar, que ya todos sabemos cómo realizar las conexiones. Y a ver, analicemos esta situación. La válvula lógica O, para que ella funcione, ella puede trabajar desde un punto A, o ser accionada desde un punto A, o bien desde un punto B, o sea, un pulsador S1, o desde otro punto alejado de la máquina, que llamaremos un pulsador S2, dos puntos totalmente diferentes. Entonces, la válvula O, si nosotros entramos a sus propiedades, vamos a ver de que esta válvula puede tener, o de hecho tiene, dos salidas. Una entrada a presión, que puede ser por dos puntos distintos, así como lo miramos acá, que se enumeran con el número 1, y una salida a trabajo que es la número 2. Y así como lo miramos acá, las formas de las válvulas pueden ser diferentes dependiendo de las marcas, así que no tienen que ser siempre las mismas que tenemos nosotros aquí. Bien, entonces si nosotros simulamos acá, esta válvula puede recibir accionamiento con este pulsador por el punto número 1 del lado izquierdo y va a trabajar normal, o bien poder recibir accionamiento con el pulsador que está al lado derecho y trabajará de manera normal. Vamos a darles nombre
Sacamos la lista de piezas y comenzamos a darles nombre. El primer componente, que es la unidad de mantenimiento, habíamos estudiado que le vamos a ir poniendo la letra 0. Entonces aquí tenemos la unidad de mantenimiento. Vamos a nombrar este pulsador, este otro pulsador que tenemos acá, esta válvula que está acá y también el actuador que lo tenemos aquí. En el caso de este pulsador, se me pegó el mouse. En el caso del pulsador los identificamos con la letra S. Entonces este va a ser S0 y el siguiente va a ser llamado como S1. Ambos son pulsadores. Estos los va a identificar la válvula con la que trabajan o el cilindro con el que trabaja. Entonces va a ser la letra B y le vamos a llamar B0. Y este va a ser el cilindro A0. Y ahí lo tenemos. Volvemos a analizar el principio de cómo funciona esto. Al pulsar S0, la válvula lógica, en este caso o selectora, o como le dicen también válvula cheque, recibe pulso al lado izquierdo y deja pasar el aire hasta llegar a la recámara del lado izquierdo del cilindro de simple efecto. La fuerza del aire va a vencer a este balín que está acá y lo va a desplazar hacia el otro lado. Al desplazarlo hacia el otro lado va a encontrar un canal vacío y así el aire va a pasar por ahí. Y como podemos ver, el balín se ha desplazado hacia el otro lado. Si yo quiero volver a pulsar acá, va a funcionar normal, ¿verdad? Ahora, si yo quiero accionarlo desde el otro punto, en este caso S1, el balín ha quedado al lado derecho. Cuando yo pulse acá, lo pasará, la presión del aire lo hará que se haga en el otro extremo y así es como pasa el aire de un lado a otro. ¿Sí? Claro. Entonces, este balín va a estar moviéndose de un lado al otro, de tal manera de que un lado le da apertura y al otro lado lo va a bloquear. ¿Ya? Como podemos observar. Por ejemplo aquí, si yo presiono S0, ahí he ampliado una vista, si yo presiono S0, la presión del aire va a vencer y lo va a mandar al otro lado. Y es así como pasa el aire hasta llegar al cilindro. Lo puedo hacer de este mismo lado. ¿Qué pasa si yo presiono los dos a la vez? Porque él puede recibir señal desde el punto lado derecho o el lado izquierdo. Si yo presiono los dos a la vez, el balín quedará al lado de la primera señal. O sea, la señal que llegue primero es la que va a dominar. El balín va a quedar al otro lado. Entonces, así es como funciona este esquema. Bien. Solo falta el diagrama de estado-fase, que por ahí lo pueden manejar también. Entonces, si tienen alguna duda, lo pueden decir. Aquí vamos a cambiarle los colores. Y simulamos y ahí podemos ver un desplazamiento que vaya teniendo el actuador. Aquí finalizamos este ejercicio. Bien, entonces ahora vamos a hacer el ejercicio número 6, que es en donde se habla o en donde vamos a emplear el uso de la válvula lógica AND. Dice: la salida de un cilindro de simple efecto debe efectuarse simultáneamente de dos puntos totalmente distintos, pero cercanos entre sí. Al dar la señal de marcha a dos pulsadores, el vástago del cilindro sale. Al quitar la señal, el vástago del cilindro debe de retornar a su posición inicial, o sea, debe de entrar. Ahora la situación es diferente. En el anterior era que yo la señal la puedo mandar desde dos puntos distintos, pero debe de ser una señal por separado. Ahora en este inciso, yo puedo mandar la señal, o necesito que la señal le llegue a la válvula a la misma vez. Por eso dice de manera simultánea.
Entonces, ahora vamos a ocupar la válvula lógica AND, o sea, conocida también como la válvula de simultaneidad o válvula simultánea. Es esta que tenemos acá. Válvula lógica AND, válvula I, válvula de simultaneidad o válvula simultánea. Esta es una válvula que tiene dos entradas de presión y una salida a trabajo. Para que ella haga su trabajo, debe de recibir señales o pulsos neumáticos al mismo tiempo desde dos puntos distintos. Entonces vamos a hacer el esquema. Primero necesitamos un actuador de simple efecto, compresor, unidad de mantenimiento, cilindro simple efecto. Ya tenemos acá la válvula I. Ahora los pulsadores. Igual, ahora vamos a gobernar desde dos puntos distintos. Pues entonces necesitaremos siempre dos pulsadores, normalmente cerrados, de 3 vías, 2 posiciones. Accionamiento por pulsador plano y retorno por acción de un muelle. Necesitamos 2 de estos. Bien, ahí los tenemos. Vamos a ubicar. Ok, aquí ya lo vamos a tener. Los vamos a ir uniéndolos. Ahí ya lo hemos conectado, como podemos observar. Vamos a ponerle los nombres para que aparezca en el listado de pieza. Este va a ser Z0, la unidad de mantenimiento. Tenemos que nombrar a este pulsador, a los 2 pulsadores, a la válvula que tenemos acá y al actuador de simple efecto. Esta de acá va a ser el pulsador S0. Este otro pulsador va a ser S1 y este de acá va a ser la válvula 0 y este sería el cilindro 1A0 y ahí los tenemos. Bien, otro par de cositas vamos a hablar ahí. Buscamos la lista de piezas. Desde que saquemos la lista de piezas, como los elementos ya están nombrados, pues entonces ellos ya van a aparecer con sus nombres, como lo podemos ver ahí. Vamos a configurar que sea en orden descendente para que salgan conforme a rango, del mayor al menor. Ok, ahora vamos a hacer una simulación. Si entramos a configurar a la configuración del componente, podemos ver de que esta válvula va a tener una entrada a presión y 2 salidas a trabajo. Para que ella haga su función, le debe llegar señal de aire comprimido por los 2 puntos de conexión de presión, para que ella pueda sacar una presión de aire en el punto de conexión 2, que es salida a trabajo. Ahora vamos a simular qué pasa si yo presiono en una de ellas. No va a funcionar, nunca va a pasar aire, porque dice que la válvula de simultaneidad debe recibir a la misma vez 2 señales o 2 pulsos neumáticos en ambos extremos a la vez, para que ella pueda dar una salida de trabajo. Por eso es válvula de simultaneidad. Nosotros presionamos, vamos a decir así, en el FluidSync no me permite presionar los 2 a la vez, no. Pero hay un par de trucos para poder presionarlo. Presiono la tecla control y después presiono, le doy clic al pulsador y ahí ya queda presionado. También eso lo explicamos en el video que está ahí, los que lo vieron ahí sale eso. Y después vengo a presionar el otro. Al haber señal en ambos extremos en la válvula lógica, el vástago del cilindro se va a desplazar. Cuando suelto el pulso, los 2 pulsos, el vástago del cilindro va a retornar a su posición inicial.
Ahora, ¿qué pasa si suelto uno de los pulsos? Va a retornar a su posición inicial. Para que ella esté trabajando, necesita siempre las dos señales neumáticas a ambos extremos. Ahora, ¿en dónde se ocupa esto? En las máquinas en donde el operario expone sus brazos o que no tiene guarda, protección, para que la persona no, por cuestiones de instinto, quiera meter la mano donde está el troquel y le cae el troquel y le trueza un dedo. Entonces, para evitar esos accidentes, se ocupa esta válvula para que la operaria deba de tener sus dos manos ocupadas y evitar accidentes. Otra situación que se ve es que en ciertas máquinas le ponen un pulsador y un pedal o dos pedales a la vez, una mano y un pie, o los dos pies deben estar ocupados. ¿Ya? En esas situaciones se ocupa en las empresas. Si tienen alguna otra inquietud. Entonces, en el caso de si fuera, vamos a configurar en el FluidSync, como me decía Isabel, bueno, nosotros nos vamos acá y nos vamos a esfuerzo muscular y le ponemos, aquí tenemos, ¿no?, los de palanca y los de pedal. Entonces, si yo tengo uno de pedal, pues configuro uno de pedal, pero en el FluidSync va a funcionar de igual manera. La diferencia la vamos a ver en el elemento ya real montado en la máquina. Si quiero a este le puedo configurar uno pulsador en forma de hongo. Los pulsadores que nosotros estamos ocupando aquí son pulsadores 3 vías, 2 posiciones, con accionamiento muscular, forma de hongo, ya sea plano, ya sea pedal, ya sea de hongo, pedal, palanca, pero el retorno va a ser accionamiento a través de muelle. ¿Ya? Entonces aquí tenemos este, por ejemplo. Si yo lo configuro de esa manera, pues me va a funcionar de la misma manera. ¿Ya? Le vamos a poner aquí su diagrama de estado de fase. Bueno, si no hay ninguna duda, pues ahí nos quedamos. ¿Entendiste lo entendiste, va? Bien, entonces ahí finalizamos estos dos ejercicios. En el simulador, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Copiar el esquema y hacer el montaje. Y hacer el montaje en el entrenador. Bien, aquí ya tenemos el montaje de los componentes. Aquí tenemos la presión que viene a ambos pulsadores. Tenemos dos pulsadores, 3 vías, 2 posición, accionamiento por, en este caso un pulsador plano, puede ser hongo, puede ser pedal, puede ser palanca. En este caso de un pulsador plano. Y retorno por acción de muelle. Los dos son iguales, normalmente cerrados. Tenemos la válvula selectora o válvula cheque, que ya explicamos cómo funciona la válvula cheque, y tenemos un cilindro de simple efecto. Entonces nosotros al pulsar, vamos a decir así, de 2 puntos diferentes, pulsamos en el S0, el actuador se desplaza. Dejo de pulsar, retorna a su posición inicial. Pulsamos en S1, el actuador hace el mismo trabajo. La válvula de cheque lo que hace es permitir el paso, ya sea si pulsamos S0 o pulsamos S1. Ya sabemos cómo trabaja el principio de funcionamiento de la válvula cheque o válvula selectora. Entonces ahí bien, aquí tenemos ahora el accionamiento, el montaje de un cilindro de simple efecto. Tenemos 2 pulsadores, 3 vías, 2 posiciones, normalmente cerrado, accionamiento muscular, retorno por muelle, los dos son iguales. Tenemos una válvula lógica A, y tenemos un cilindro de simple efecto. De tal manera de que aquí vamos a entender el principio de funcionamiento de la válvula I.
Si pulsamos o le enviamos un señal a la válvula I, no va a funcionar. De cualquiera de los dos lados que le mandemos señal no va a funcionar, porque la válvula A funciona cuando le llega pulso neumático simultáneamente a la vez. Cuando le llega pulso a la vez a los dos puntos, entonces ella entrega aire en una salida. Entonces tenemos que pulsar los dos para que pueda haber salida de aire. Y ahí finaliza el ejercicio.